Estamos asistiendo a los prolegómenos de una gran batalla como consecuencia de la cercanía del gran aviso que Dios dará a la humanidad. Porque el maligno no quiere perder cuotas de poder en el mundo. Y por eso se ha lanzado a consolidar un nuevo orden mundial basado en el comunismo. Y aunque para algunos puede resultar extraño, no lo es. Porque Nuestra Señora nos alertó en Fátima hace 100 años que el comunismo iba a difundir sus errores en el mundo. En este video hablaremos sobre cómo se está estructurando el nuevo orden mundial con detalles que te van a sorprender. La vista de los católicos marianos está fija en la venida del aviso de iluminación de conciencia profetizado largamente por varios santos que cambiará el mundo y se producirá una ventana de tiempo implícita en las apariciones de Garabandal. Porque la vidente Conchita fue encargada por Nuestra Señora de avisar cuándo sucederá el milagro profetizado con anticipación, lo mismo que a la vidente Mirjana de Medjugorje. Y el aviso sucederá en alguna fecha dentro del año anterior al milagro, y su cercanía se evidencia en que Conchita González ha superado los 70 años. ¿Y en qué momento histórico dijo Nuestra Señora que sucedería el aviso? Esto le fue preguntado en una entrevista a Conchita y ella respondió: cuando vuelva el comunismo todo sucederá. Y el reportero le preguntó: ¿qué quiere decir que cuando vuelva el comunismo? Sí, cuando llegue nuevamente, respondió Conchita. ¿Eso significa que el comunismo desaparecerá antes de eso?, le preguntó. No lo sé, dijo ella en respuesta. La Santísima Virgen simplemente dijo cuando regrese el comunismo. Eso fue una predicción extraordinaria, porque en ese momento, en la década de 1960, el comunismo parecía todo menos al borde del colapso, que sucedió a fines de la década de 1980. Sin embargo, luego de eso, desertó Anatoly Golitsyn, el oficial de la KGB de mayor rango que pasó a los Estados Unidos, y reveló que en 1984 ya se estaba preparando los eventos del colapso en el bloque comunista con el objetivo de crear un nuevo orden social mundial que sería controlado por Rusia y China posteriormente. Este colapso fue llevado adelante por Mikhail Gorbachev bajo el título de perestroika, que significa reestructuración. Pero no fue ideado por él, sino que dijo Golitsyn que fue la fase final de un plan formulado durante 1958 a 1960. Y entonces nos permite interpretar el discurso de Gorbachev al Politburó soviético en 1987 cuando dijo: camaradas, no se preocupen por todo lo que escuchen sobre Glasnost y perestroika y la democracia en los próximos años. Son principalmente para consumo externo. No habrá cambios significativos en la interna de la Unión Soviética, salvo para fines cosméticos. Nuestro propósito es desarmar a los estadounidenses y dejar que se duerman. Y esto sucedió porque si revisamos la historia, vemos que el ateísmo y el cambio moral que ha sucedido en Occidente va en el sentido de los principios del comunismo soviético. Y esta es la razón que llevó al arzobispo Fulton Sheen a decir: el comunismo regresa nuevamente al mundo occidental, porque algo murió en el mundo occidental: la fuerte fe de los hombres en el Dios que los creó. Y también a Nuestra Señora al decirle al padre Gobi en 1973 sobre la infiltración en la iglesia: estos sacerdotes, hijos míos, han traicionado el Evangelio para entrar en el gran error satánico del marxismo. Es especialmente debido a ellos que el castigo del comunismo llegará pronto y privará a todos de todo lo que poseen. Se desarrollarán tiempos de gran tribulación. Entonces serán estos pobres hijos míos quienes comenzarán la gran apostasía. ¿Y cómo sucedió esta operación de fortalecer las tendencias comunistas en las sombras cuando el comunismo había muerto en apariencia públicamente? Pocos saben que Vladimir Lenin, Joseph Stalin y Karl Marx, quienes impulsaron el comunismo, eran integrantes de los Illuminati
una sociedad secreta que se ramificó desde la masonería, cuyo objetivo central es la destrucción del cristianismo y la creación de un nuevo orden mundial, como lo expresamos en varios videos, cuyos links te dejo en la descripción de este video en YouTube. El poeta alemán, periodista y amigo de Marx, Heinrich Heine, escribió en el año 1840: el comunismo, que muchos creían que era una invención de Marx, había sido tramado por completo en la mente de los Illuminati mucho antes de que lo pusieran en la nómina. Estos datos nos permiten entender que hubo una operación de ocultamiento del comunismo mientras penetraba en las bases de la estructura de Occidente con ayuda masónica. Es lo que Antonio Gramsci llamó la larga marcha sobre la cultura occidental, que se abrió paso primero en las universidades, después en los medios de prensa y luego en los organismos internacionales. Y China, precisamente donde surgió el COVID-19 y luego se expandió por todo el mundo, ha sido el laboratorio del nuevo orden mundial que las élites globalizadoras quieren imponer. Un capitalismo con empresarios privados, pero manejado por el Estado, que controla férreamente a la población. Esto está escrito en la Biblia, en el Apocalipsis 13:3, que habla sobre la bestia de 7 cabezas a quien Satanás le da su poder, trono y autoridad en la tierra. Dice: vi que una de sus cabezas parecía haber sido herida de muerte, pero esta herida mortal fue curada. Fascinado, todo el mundo siguió a la bestia. Y Nuestra Señora le diría al padre Stefano Gobi cuando le explicó los símbolos del libro del Apocalipsis: las 7 cabezas indican las diversas logias masónicas que actúan en todas partes de una manera sutil y peligrosa. De modo que podemos interpretar que el comunismo es parte de las logias masónicas y que fue herido al caer el muro de Berlín, pero fue sanado y sigue adelante. Esta vinculación de base masónica entre el capitalismo occidental y el comunismo soviético está evidenciado en los elogios al sistema chino que expresó David Rockefeller el 10 de agosto de 1973. Dijo: sea cual sea el precio de la revolución china, es obvio que ésta ha triunfado no solo al producir una administración más eficiente y dedicada, sino también al promover una elevada moral y una comunidad de propósitos. El experimento social en China, bajo el liderazgo del presidente Mao, es uno de los más importantes y exitosos en la historia humana. ¿Y en qué estamos ahora en el mundo luego de esta pandemia? George Soros dijo: esta es la mayor crisis de mi vida. Estamos en un momento revolucionario, donde lo que en tiempos normales sería imposible o incluso inconcebible. Y el príncipe Carlos de Inglaterra expresó: es una oportunidad que nunca hemos tenido antes y puede que nunca más tengamos. Por eso la élite globalista del Foro Económico Mundial de Davos está impulsando lo que llama el gran reinicio del sistema mundial. En enero del 2021 hará su cumbre mundial bajo el lema Gran Reinicio. La élite gobernante que ya maneja las organizaciones mundiales utilizará la reunión en Davos para avanzar aún más en el control global. La pandemia ha producido condiciones económicas y sociales sin precedentes y oportunidades espléndidas, como expresaron Soros y el príncipe Carlos. En todo el mundo, millones de personas han perdido sus trabajos, miles de negocios han cerrado y el miedo ha logrado el confinamiento de las personas. Sin embargo, las élites del Foro Económico Mundial saben que la pandemia no durará para siempre, así que ¿cómo planean presionar al mundo para que adopte su visión de reinicio global? Promocionando más fuertemente la supuesta crisis del cambio climático. Ya lo ha dicho el príncipe Carlos. La amenaza del cambio climático ha sido más gradual, pero su realidad devastadora supera incluso a la de COVID-19. Y Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, llamó al reordenamiento de los gobiernos mundiales sobre la base de la pandemia y del cambio climático. Su propuesta propagandística es construir economías y sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles que sean resistentes a las pandemias y al cambio climático. Pero detrás de estas consignas se alinea la creación de un gobierno mundial manejado por los organismos internacionales
donde las empresas multinacionales aumentarán su peso y las naciones perderán el suyo. Y las grandes decisiones serán tomadas por los organismos supranacionales. La nueva moral, que todos conocemos de qué se trata pero que no se puede hablar en los videos, será obligatoria en todo el mundo. La población será controlada y confinada en base al miedo y a los engaños producidos por las informaciones de los grandes medios internacionales. Y la necesidad de control será impuesta en la gente para prevenir la violencia y la anarquía que, por ejemplo, presenciamos en este momento en grandes ciudades de Estados Unidos y que obviamente no es espontánea, sino de diseño. La pandemia del coronavirus ha sido una oportunidad única para avanzar en el proyecto de gobierno mundial para las élites globalistas, y a su vez un ensayo general de lo que vendrá. Pero Dios no está ausente en esto. Es más, esto se está produciendo porque el maligno sabe que estamos en la ventana de tiempo en que se produzca el gran aviso en que Dios llamará a la gente para volver a Él. Y entonces lanza toda su artillería para tratar de reducir las pérdidas que se producirán en su control sobre la tierra. Estamos en medio de una gran batalla, pero ya sabemos que nadie puede contra Dios. Estamos en medio de la batalla final entre Dios y el maligno, que culminará con su derrota por el Inmaculado Corazón de María y una era de paz. A este punto hemos arribado transitando por períodos en que las fuerzas del bien hicieron grandes cosas, y otras de predominancia de las insidias del mal. Pero las escaramuzas puntuales no nos deben hacer perder la visión del panorama global. Por eso, en este video, hablaremos de los hitos centrales de esta batalla dentro del último siglo, para que podamos comprender más claramente hacia dónde vamos y qué podemos esperar. Hace 8 décadas estalló la Segunda Guerra Mundial en Europa. Si el Führer no parecía el anticristo en ese entonces, no estoy seguro de quién lo haría. Y otro tanto podemos decir de Stalin, Mao, Pol Pot, etc. El final de la guerra reveló 50 millones de muertos, con un sufrimiento extraordinario y generalizado para los sobrevivientes. Pero en lugar de que Cristo viniera sobre las nubes como algunos estaban diciendo que sucedería, la reconstrucción y la prosperidad que siguieron a la guerra prepararon el escenario para un aparente bienestar y una evangelización mundial en una escala nunca antes vista. Muchos pensaron que el maligno estaba knockout, pero él estaba trabajando en las sombras para cambiar la moral del mundo y el rumbo de la creación. Es que no podemos comprender completamente los propósitos de Dios si nos enfocamos solo en lo que vemos a corto plazo, sin considerar lo que Dios está haciendo a largo plazo y sobre todo los signos más o menos ocultos que hay. Primero habría que pensar en el marco global de la historia. Los profetas predijeron la aparición del Mesías 800 años antes de su nacimiento. Muchas de estas profecías mesiánicas fueron mal entendidas. Había una creencia rabínica generalizada de que vendría como Salvador para la nación de Israel, y lo entendían como un líder militar o político que sacaría a Israel de la esclavitud. Incluso los discípulos de Jesús en el camino de Emaús, después de la crucifixión, le decían al resucitado que no lo reconocían. Esperábamos que él fuera el que redimiera a Israel, decían. Incluso en el Monte de los Olivos, inmediatamente antes de su ascensión, sus discípulos le preguntaron confusamente: «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este momento?». No comprendían que toda la historia redentora que precedió la pasión de Cristo tuvo como objetivo su aparición en la tierra y el cumplimiento de la profecía del protoevangelio que está en el Génesis 3:15. Allí Yahvé le dijo a la serpiente, o sea al demonio: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente.
Ella te pisará la cabeza y tú le herirás en el talón. Estaba hablando de la aparición en escena de Jesucristo y del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Auguraba la preponderancia de María en los tiempos finales. El nacimiento, el sufrimiento, la resurrección y la ascensión de Cristo son el punto de inflexión de la historia humana a largo plazo. Cristo vino con un propósito eterno: inaugurar el reino de Dios aquí en la tierra y llamar a los que son suyos. Prometió construir su iglesia, diciendo que ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra ellas. Pero a corto plazo, en un momento, la acción de María adquiriría un peso fundamental. Después de esto vino la trabajosa tarea de evangelización, cuyo primer hito fue el decreto del emperador Constantino en el año 313 para legalizar el cristianismo, a lo que siguió que se transformara en la religión oficial de un imperio romano que había perdido su fuerza. Así el cristianismo fue quien modeló la civilización occidental, aún ante la arremetida de los bárbaros que veían su oportunidad ante un imperio romano debilitado. El cristianismo fue promotor de las principales instituciones tal como las conocemos hoy: las universidades, los hospitales, los bancos, etc. Pero la batalla espiritual siguió y el maligno también contestó con su furor destructivo. En el siglo XVIII vino la Ilustración, que trajo la Revolución Francesa, y si bien fue derrotada, los enemigos del cristianismo habían adquirido una nueva fuerza. Y así llegamos a un evento que marca el punto en que la arremetida del maligno se ha acelerado en los últimos 140 años. El 13 de octubre de 1884, después que el Papa León XIII había terminado de celebrar la Santa Misa en la Capilla del Vaticano, acompañado de unos pocos cardenales y miembros del personal del Vaticano, de repente se detuvo al pie del altar. Se quedó allí durante unos 10 minutos, como si estuviera en trance, con el rostro ceniciento y blanco. Y cuando se le preguntó lo que había sucedido, explicó que vio una nube de demonios atacando al Vaticano, y escuchó dos voces, una suave y la otra gutural y áspera. La voz gutural, la de Satanás con orgullo, jactándose, le dijo a nuestro Señor: «Yo puedo destruir tu iglesia». Y la suave voz de nuestro Señor contestó: «¿Tú puedes? Entonces adelante, hazlo. Para ello necesito más tiempo y más poder». ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto poder? 75 a 100 años y un mayor poder sobre aquellos que se entregan a mi servicio. Tú tienes el tiempo, tú tendrás el poder. Haz con ellos lo que quieras. Y una media hora más tarde, el pontífice llamó al secretario de la Congregación de Ritos y le dio una oración que pidió que se enviara a todos los ordinarios del mundo con la petición apasionada al príncipe de la milicia celestial: «San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla», etcétera, etcétera, rogando a Dios que envíe de vuelta al infierno a Satanás, que se rezaba al terminar las misas hasta luego del Concilio Vaticano II. 3 décadas después, Nuestra Señora bajó a Fátima en 1917 para alertar de cómo sería el ataque final del maligno. Y a partir de aquí veríamos su importancia. Alertó sobre el pronto nacimiento del comunismo en Rusia, que luego iría mutando hasta el día de hoy. Le dijo a la Iglesia que se podía combatir con éxito si se consagraba Rusia a su Inmaculado Corazón. Evento que recién fue realizado 3/4 de siglo después, de manera más o menos imperfecta, en 1984, por Juan Pablo II. También reveló la apostasía, o sea, la pérdida de fe, que se posaría sobre el mundo y la Iglesia, y anunció que al final triunfaría su Inmaculado Corazón y vendría una era de paz. Y por ese mismo tiempo nuestro Señor le dijo a Luisa Picarreta: «Mi bondad golpeará al hombre, no indirectamente a través de las criaturas, sino directamente desde el cielo. Será como un benéfico rocío que desciende del cielo, que matará el ego del hombre y se reconocerá a sí mismo. Despertará del sueño del pecado y reconocerá a su Creador».
probablemente se estuviera refiriendo a la tribulación que vendría y al aviso o iluminación de conciencia. Las décadas de 1960 y 70 vieron una aceleración notable del ataque del maligno, que se propuso implantar una nueva moral que destronara la que trabajosamente había logrado la evangelización del mundo. El comunismo iba mutando imperceptiblemente. Y llegamos a nuestra época en que la rebelión es tal que ha llegado a cuestionar la creación de Dios, el cuerpo con el que fuimos creados y nuestra sexualidad. Según los videntes de todo el mundo, ahora hemos entrado en los tiempos de la tribulación, nuestro Getsemaní, la hora de la pasión del mundo y de la Iglesia. Para los fieles esto no debería ser motivo de temor, sino de la anticipación de que el triunfo del Inmaculado Corazón de María está cerca, y triunfará a través de eventos cada vez mayores en el ámbito natural y espiritual. La principal de estas apariciones es la de Medjugorje, activa por 4 décadas con toda clase de gracias naturales y con pruebas científicas irrefutables que muestran su veracidad. Sin embargo, aún tiene detractores dentro de los católicos, lo que hace recordar a Bernardita Soubirous, que dijo: para los que no creen, no hay explicación posible, pero para aquellos que creen, no es necesaria ninguna explicación. Allí en Medjugorje, la Reina de la Paz ha dicho: tengo un plan para la salvación de la humanidad, y vengo a decirles que Dios existe, que está apareciendo como nunca antes en la historia, y aparecerá en todos los hogares si es necesario. Y una de las videntes, Miriana, agregó que Nuestra Señora le dijo que la Virgen profetizó que un mundo nuevo y mejor nacerá de los secretos. Esta nueva forma de vida en la tierra coronará sus apariciones en lo que ella predijo será una era de paz. Este es un mensaje sumamente esperanzador, de que nos esperan nuevos y gloriosos tiempos mientras estamos en este doloroso momento de transición. El cielo tiene su propio calendario y plan para un reinicio global para contrarrestar el plan de Satanás. Es la batalla de la oscuridad contra la luz. Una y otra vez vemos en los mensajes el llamado a centrarse en la oración y en su Hijo, a través de una transformación personal. Esto es la clave de lo que ella está transmitiendo al mundo. Bueno, hasta aquí lo que te queríamos contar sobre los puntos centrales a tener en cuenta para comprender el sentido de la historia que estamos viviendo y hacia dónde vamos. Y me gustaría preguntarte qué otro punto central en la batalla entre el bien y el mal en el último siglo querrías agregar. Et on a mis la moitié de la planète à l'arrêt pour sauver des vies. Il n'y a pas de précédent dans notre histoire. Donc ça aura des conséquences, moi que je ne sais pas décrire, anthropologiques, très claires. Mais ça va changer la nature de la mondialisation. Ça va la changer. On pose une question plutôt personnelle. Est-ce que vous avez jamais imaginé que vous serez dans une situation pareille, que vous devriez gérer une crise pareille? Et qu'est-ce qu'elle change en vous, mais aussi dans la façon d'être président? Écoutez, d'abord je ne m'étais rien imaginé. Parce que je m'en suis toujours remis au destin. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Et ensuite, il faut être disponible pour le destin. Et donc, moi, je suis dans un état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples au sens profond du terme. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. La bête de l'événement est là. La bête de l'événement est là. La bête de l'événement est là.
et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'elle... Sacerdote cuenta su batalla espiritual con la bruja que acosa a una familia. A veces creemos que hablar de una bruja o una maldición son cosas de las que los católicos no deberíamos preocuparnos. Sí, si estamos en gracia y reconciliados con Dios, no hay nada que temer, pero las brujas existen y así lo testimonia este exorcista. Ya en otras oportunidades, Monseñor Stephen Rossetti, célebre exorcista y sacerdote de la diócesis de Siracusa en Estados Unidos, nos contó su batalla espiritual con el demonio, pero en esta ocasión relata cómo una bruja acosa a una familia enviando maldiciones. Así lo expresó en el blog Diario de un exorcista. Habíamos comenzado a hacer algunos progresos con las maldiciones enviadas contra la familia de A. Después de varias semanas de sesiones, los dolores físicos en el esposo, como resultado de la maldición, comenzaron a disminuir. Una señal de que la bruja estaba perdiendo el control sobre ellos, comienza diciendo el sacerdote. Sin embargo, todavía tenía conocimiento oculto de casi todo lo que sucedía en la casa y se burlaba de ellos con eso. Entonces la mujer anunció que iba a encontrar con una bruja de nivel superior. Sospeché que estaba consciente de que estaba perdiendo el control y buscó una ayuda más poderosa. La siguiente sesión lo confirmó. Los dolores del marido habían vuelto y eran peores que nunca. Se sintió como si hubiéramos comenzado de nuevo. Cuando comenzamos la siguiente sesión, comenta el sacerdote, comencé con la oración de Umbrelino, como siempre. Es una oración que protege a la persona afligida de los refuerzos demoníacos y aísla a los demonios que atormentan al individuo. Lo decimos al comienzo de cada sesión. Esta vez, el esposo instantáneamente comenzó a toser salvaje y dolorosamente. Claramente algo estaba pasando. Y continúa. Así, esta oración de Umbrelino, que decimos casi superficialmente, tiene una función importante, sobre todo en tales casos. La bruja había obtenido la ayuda de una bruja más poderosa y estaba llamando refuerzos demoníacos. La oración estaba bloqueando los esfuerzos, de ahí la tos y el hackeo. Es una batalla. Veremos esto hasta su final exitoso y sé que Jesús resucitado triunfará. Mientras tanto, la familia está sufriendo terriblemente de muchas maneras. De aquellos que disciernen un llamado para hacerlo, se piden sus oraciones, concluye el sacerdote. Si te interesa, a continuación te compartimos la oración que utilizó el exorcista. Señor Jesucristo, Rey soberano entronizado en el cielo, en tu amor y misericordia establece un perímetro de protección con tu preciosísima sangre alrededor de mí, nuestras familias, seres queridos, aquellos a quienes apreciamos y nuestras posesiones, bloqueando el empoderamiento de Satanás o cualquier maldición o cualquier otra entronización demoníaca, abominación a tus ojos. Te suplico que crees a mi alrededor un santuario de tu misericordia, donde Satanás y cualquier otro espíritu maligno o agencia humana no puedan empoderar o ayudar de ninguna manera. Los demonios presentes aquí, dejándolos sordos, mudos y ciegos, incapaces de comunicarse o recibir ningún empoderamiento de cualquier otro espíritu maligno, aislándolos unos de otros, despojándolos de todas las armas, armaduras, poder, ilusiones y autoridad, atándolos, reprendiéndolos e inhabilitándolos para que no se comuniquen ni interactúen entre ellos de ninguna manera.
pedimos a la Santísima Virgen María, entronizada como Reina del cielo y la tierra, Madre de la Iglesia, Madre dolorosa, Virgen poderosa y San Miguel Arcángel, que envíe legiones de ángeles bajo su mando para bloquear, atar y retener cualquier demonio, ya sea Satanás o cualquiera de sus secuaces, destruyendo cualquier habilidad de estos para fortificar su fortaleza, alargar su estadía o fortalecer su capacidad para atacar o esconderse. Te lo pedimos en tu santísimo nombre, el nombre ante el cual toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén.